Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con el incremento en el salario mínimo en el Condado de Montgomery. El pasado 1 de octubre entró en vigor la ley que impone el salario mínimo a $8.40. El Consejo había aprobado la medida y el ejecutivo Ike Leger la firmó, convirtiéndola en ley. Esto quiere decir que los empleados que reciben la remuneración del salario mínimo en Montgomery no se les puede pagar menos de los $8.40. El salario mínimo en Montgomery aumentará a un promedio de $1 por año hasta llegar a los $11.50 en el año 2017. Y precisamente el tema de las leyes laborales se abordó en un taller organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Condado. Entre los panelistas se encontraron funcionarios del Ministerio del Trabajo del Estado de Maryland, quienes detallaron varias leyes respecto a la contratación de empleados en este estado. Entre los participantes llegaron propietarios de negocios y funcionarios de departamentos de recursos humanos de varias entidades. El Ministerio del Trabajo de Maryland será la entidad encargada del cumplimiento de la ley en cuanto a la paga del salario mínimo. Pueden venir a la oficina de Derechos Humanos en el condado y nosotros podemos explicar la ley, pero el desarrollo de la ley va a ser a la oficina administrativa del estado de Maryland. Entonces vamos a mandar la persona a la oficina en Baltimore o pueden hablar por teléfono. Si usted gana el salario mínimo y su empleador aún no le ha hecho el ajuste de pagarle los $8.40, usted puede presentar una queja formal a la Oficina de Derechos Humanos de Montgomery llamando al 240-777-8450. Ellos posteriormente referirían el caso al Ministerio del Trabajo del Estado. Y ya abrieron las puertas de los laboratorios de biodefensa en la zona de White Oak. Así es, el ejecutivo Ike Leger estuvo presente para la apertura oficial de las nuevas instalaciones de dichos laboratorios dentro del complejo de la FDA, o sea, la Administración de Control de Alimentos y Medicamentos Federales. Las nuevas instalaciones servirán como parte de expansión de la FDA en el condado de Montgomery. Y bueno, ya vamos entrando en la temporada de la gripe y las autoridades de salud están recomendando que todas las personas mayores de los 6 meses de nacido reciban la dosis de la vacuna antigripe de este año. Por ende, el Departamento de Salud del Condado está ofreciendo las vacunas de gratis. Para recibirla, usted debe pautar una cita llamando al 311 o visitando el sitio web montgomerycountymd.gov/flu. Las clínicas de vacunación se estarán ofreciendo en varias localidades a través del condado hasta finales del mes de noviembre. Hay buenas noticias para los usuarios de Ride On de la zona norte del condado. La Ruta 83, que provee servicio entre la parada de tránsito de Germantown y el estacionamiento de Park and Ride, será extendida para también trasladar a los pasajeros hasta el nuevo Hospital Holy Cross de Germantown y también hasta el recinto del Montgomery College en Germantown. La Ruta 83 otorgará servicio cada media hora desde las 4:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, de lunes a viernes, y tendrá un horario un poquito más modificado durante los fines de semana. Y la nueva ruta de Ride On no pudo entrar en vigor más a tiempo. Resulta que el nuevo Hospital Holy Cross en Germantown recién abrió a la salida de la carretera I-270 en la Observation Drive y la Middlebrook Road.
El hospital es el primero en el país en ser construido dentro de un recinto de un community college. Y también es el único hospital construido en Montgomery durante los últimos 35 años. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a dos empleadas de nuestro Departamento de Vivienda, quienes nos hablaron sobre el programa de compra de viviendas a precios módicos, conocido por sus siglas en inglés como el programa MPDU. Este es un programa que sirve para los compradores por primera vez, donde se les asiste con la compra de un apartamento o de un townhouse a un precio más bajo del valor del mercado. Esto porque hay un acuerdo entre los urbanizadores y el condado, donde el 12% de las unidades construidas en cualquier urbanización deben de ser vendidas a precios módicos. Estas viviendas son construidas por todos los constructores, compañías constructoras, cuando están haciendo cualquier conjunto residencial. Tienen que dejar por lo menos un 12,5% para estas propiedades que son a precio módico. Bueno, lo primero que necesitan es tener su crédito en buen estado, es lo principal que diría yo. Tener sus impuestos hechos al día, porque eso van a necesitar para tener una carta precalificada, y tener un trabajo que esté fijo para que también lo puedan aprobar de esa manera. Para más información sobre el programa puede llamar al 311 o visitar montgomerycountymd.gov/MPDU. Usted puede ver el programa en su totalidad también visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Líderes y otros miembros de la comunidad participaron en una charla sobre el acoso estudiantil del cual son víctimas muchos alumnos. El foro tomó lugar en el Centro Cívico de Silver Spring y sirvió para compartir medidas de prevención ante el atropello estudiantil. El enfoque de la reunión fue sobre las acciones que estudiantes, padres y profesores pueden tomar para parar y combatir el acoso estudiantil. Algunos alumnos tuvieron la oportunidad de relatar sus historias y compartir cómo se sintieron al ser víctimas del bullying. También se habló de qué pasos tomar una vez que algún niño o joven sea víctima. Funcionarios del condado recomiendan que los padres deben de estar bien atentos de lo que acontece en los colegios con sus hijos. Y para los estudiantes, la recomendación es hablar con sus padres acerca de cualquier problema con el acoso. Se les recuerda a los padres que existen recursos legales para combatir el abuso escolar. Si el acoso escolar se intensifica en contra de su hijo o hija, la policía y la Fiscalía Estatal pueden tomar cartas en el asunto. Y el Consejo de Montgomery sostendrá una reunión para estudiantes de bachillerato y secundaria el miércoles 15 de octubre a las 7 de la noche. Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes de Montgomery puedan ventilar sus opiniones sobre la educación pública en el condado. Si desea participar, debe inscribirse llamando al 240-777-7931. La reunión será en el edificio de las oficinas del Consejo, localizado en el 100 de la Avenida Maryland en Rockville. La escuela intermedia Francis Scott Key sirvió de sede del lanzamiento de la campaña Maryland Breakfast Challenge. Este reto sirve para incentivar a que todas las escuelas públicas en el estado participen en el programa de desayuno, donde se facilita el acceso al desayuno gratis y otras comidas saludables a los estudiantes de bajos recursos, esto durante el día escolar. La meta es lograr que 750 escuelas se inscriban en el programa antes del 31 de octubre. La escuela Francis Scott Key fue escogida
como modelo, ya que el 91% de los estudiantes participan en el programa del desayuno gratis. Para más información puede visitar marylandbreakfastchallenge.org. Y la ciudad de Rockville se perfila para ser el tema de un documental que será producido por la cadena de televisión pública de Maryland. Recientemente, 55 líderes comunitarios y residentes de Rockville se reunieron para ventilar ideas de cómo les gustaría que se produjera dicho documental, que se llamará Our Town o Nuestra Ciudad, el cual contará la historia de Rockville. El documental será una combinación de las ideas compartidas que ayudarán a relatar la historia de Rockville. Se espera que la producción del documental comience en los próximos meses y será lanzado en septiembre del 2015. Para más información sobre el documental de la ciudad de Rockville, visite rockvillemd.gov/Our Town. Las escuelas públicas del condado buscan recordarle a los conductores el hacer el alto cuando vean un autobús escolar con las luces rojas en intermitente, el brazo mecánico extendido y la señal de stop. Como saben, a principios de este año se instalaron 25 cámaras de video en varios autobuses escolares. Las cámaras sirven para grabar a los conductores que simplemente no paran y se llevan el stop. Bueno, desde entonces se han reportado más de 700 violadores de la señal del pare y por ende el sistema escolar ha producido un video y ha lanzado una campaña publicitaria para despertar conciencia entre los conductores. Les recordamos que si una de estas cámaras de video lo capta violando el alto, la multa es de $125. Ahora, si lo pilla un policía, entonces la multa es de $740. Y gracias a $800,000 adicionales en el presupuesto para el año fiscal 2015, se han extendido los horarios de varias bibliotecas públicas del condado. A partir de este mes, 4 bibliotecas adicionales abrirán los domingos desde la 1 hasta las 5 de la tarde, para hacer un total de 13 bibliotecas que están abiertas los días domingos. Para ver el horario de las bibliotecas y sobre todo la que le acomode, la que esté más cerca a usted, puede visitar montgomerycountymd.gov/library. Les recordamos que aquí en Montgomery estaremos celebrando el mes de la herencia hispana con varios eventos durante todo el mes y hasta el 15 de octubre. Desde el Festival de Películas Latinoamericanas hasta varias actividades en las bibliotecas públicas del condado. Para obtener la lista de todas las celebraciones, visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Y también ya se aproxima el Festival Mundo de Montgomery, que se celebra anualmente en Wheaton. Mundo de Montgomery sirve para desplegar la diversidad étnica de nuestro condado mediante la cocina internacional, bailes, música y artesanías. Como el año pasado, habrá un pabellón donde se resaltarán 4 países: la China, la India, Etiopía y El Salvador. Estos constituyen los países de mayor número de migrantes aquí en Montgomery. Así que aparte la fecha para el domingo 19 de octubre, desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, en el estacionamiento del Centro Comercial de Wheaton, conocido como el Mall de Wheaton. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.